Iniciamos esta asignatura de epistemología y en el día de hoy vamos a estar hablando de algunas generalidades acerca de qué es eso lo que entendemos por epistemología y por qué es importante que en nuestro plan de estudio esté esta asignatura de epistemología. Vamos a empezar con una imagen que es de Mafalda. Mafalda, un gran personaje que nos hace pensar, criticar, estar ahí. Y dice Mafalda a la profesora, y ahora por favor, enséñenos cosas realmente importantes. Por mucho tiempo, dentro de la educación universitaria se ha centrado o se había centrado en enseñar contenidos temáticos de las disciplinas y muchas veces se había dejado un poco de lado la investigación. Pero para nosotros poder investigar, lo primero que necesitamos tener son bases, fundamentos. Y para eso viene la epistemología, para recordarnos cuál ha sido ese trazado histórico que se le ha dado al conocimiento para establecer sobre él un edificio. Podemos entender entonces la epistemología como las bases donde las disciplinas construyen sus edificios. Por eso es importante que los estudiantes universitarios tengan este tipo de asignaturas. Por ello, vamos a tratar de que en todo el semestre veamos la importancia que tiene la epistemología. ¿Qué es eso de investigar? Nos podemos preguntar. De acuerdo a la RAE, a la Real Academia de la Lengua Española, sobre la palabra investigar, que viene del latín investigare, se refiere al acto de llevar a cabo una estrategia para descubrir algo. Es decir, la investigación nace del hombre, nace del ser humano, nace de la mujer, porque desean descubrir algo. Dice Aristóteles, en el libro La Metafísica, el hombre por naturaleza desea conocer. Entonces, el ser humano es inquieto. Obviamente, por todo lo que nos ha pasado, nosotros hemos dejado de ser inquietos. Pero si nos ponemos a pensar, las primeras comunidades que no tenían el WhatsApp, que no tenían Facebook, que no tenían YouTube, pues ¿qué tenían que hacer? Observar. Y observaban su entorno y trataban de explicar su entorno. Nosotros hoy en día hemos mermado estas ganas de investigar, estas ganas de descubrir, pero necesitamos retomarlo. Por eso también el término investigar hace mención al conjunto de actividades de índole intelectual y experimental que tienen un carácter sistemático y que tienen una intención puntual. Y esta intención es incrementar los conocimientos o los saberes sobre determinado asunto, sobre determinado tema. Entonces, naturalmente tenemos una propensión por descubrir cosas. Cuando estábamos pequeños nos preguntábamos por qué la luna nos sigue, por qué el cielo es azul. ¿Recuerdan esa época en la que es por qué? Bueno, digamos que esa sería prácticamente como la etapa filosófica que deberíamos estar prolongando en toda nuestra historia, pero que por cuestiones inclusive estéticas, es decir, por cosas que se ven más bonitas, nos centramos en otro tipo de discusiones. Por eso, muchas veces, inclusive cuando vemos temáticas que son importantes a la hora de la investigación, nos centramos en ciertas cosas que nos vende el mercado. Entonces, sigue siendo más preponderante el consumo del fútbol, porque además de ser un elemento cultural, un elemento deportivo, también es un elemento comercial. Y nos venden el fútbol de una manera diferente, pero recordemos que no solamente está el fútbol, sino que están otro tipo de expresiones culturales, deportistas, artísticas, que perfectamente pueden empezar a ser parte del estudio para entender a las comunidades. El deporte es fundamental, no quiere decir esto que entonces el fútbol esté mal, o el béisbol, o el básquet, no. Estamos diciendo que cuando vamos a investigar no podemos
meterle el corazón en el sentido de pasiones, sino que debemos ser ecuánimes a la hora de identificar estas prácticas, de identificar diferentes relaciones entre los seres humanos y los elementos o las temáticas de estudio. De igual manera pasa en la política, ¿no? Nosotros vemos que hay infinidades de discusiones en cuanto a un partido u otro partido político, pero si nosotros empezamos a preguntarle a las personas acerca de cuáles son los fundamentos del capitalismo y del comunismo, por ejemplo, o del socialismo, muy probablemente no nos van a responder, y si nos hacemos nosotros esas mismas preguntas, tampoco lo vamos a poder de pronto responder a cabalidad, porque no conocemos esos entornos, esos conocimientos puntuales. Muy poco sabemos del capitalismo, muy poco sabemos del comunismo o del socialismo o de las democracias o de las monarquías parlamentarias o de cualquier otro tipo de sistema de gobierno, y nos enfrascamos en peleas, diatribas que tienen que ver más con lo pasional, con quién me gusta a mí como director político o con qué figura me representa, y no vamos realmente a lo que se necesita hoy en día, que son sociedades críticas. Esto también lo permite la epistemología. ¿Cuáles son los fundamentos que yo tengo para poder entablar estos tipos de discusiones, ¿no? Ahora, el conocimiento, digamos, es estudiado desde las disciplinas filosóficas de dos grandes ramas. La gnoseología, que nos enseña que existen diferentes maneras de aprender y diferentes formas también de entender el conocimiento, donde una de esas es la epistemología. La epistemología, a diferencia de la gnoseología, que engloba todos los tipos de conocimiento, y por eso aquí tenemos, por ejemplo, las costumbres del pueblo, de los pueblos indígenas, acerca del diagnóstico con el cuy, por ejemplo. Entonces, este es un tipo de conocimiento ancestral. Lo único es que este conocimiento es diferente al conocimiento científico, porque pues el conocimiento científico se rige por unas metodologías, por una sistematicidad, por una contrastabilidad, y eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. Pero existen conocimientos que no son de tipo científico. Hay otro tipo de conocimientos. El conocimiento religioso, por ejemplo, es un conocimiento que es válido desde los presupuestos y las pretensiones de la religiosidad, y que no es algo que sea contrastado, y que desde sus principios no es necesaria la contrastación, porque se toman como conocimientos preestablecidos, como dogmas, porque han sido revelados. Entonces, eso es un tipo de conocimiento, y es un tipo de conocimiento válido. La epistemología va a tratar de buscar el conocimiento científico, y eso nos lleva a tratar de entender un poco más acerca de qué es eso, de cómo podemos conocer, qué es el conocimiento, cómo se entiende el conocimiento, y por eso también hay diferentes escuelas dentro de la epistemología. Por ejemplo, la pregunta: ¿es posible alcanzar el conocimiento de alguna verdad? Es decir, nos preguntamos inclusive, ¿es posible nosotros entender algo con certeza absoluta? Hay dos posturas. No. Si yo digo que no, entonces yo estoy dentro de una postura escéptica, donde yo afirmo que no es posible alcanzar la verdad. O sí, y digo sí, sí es posible. Y entonces tendríamos que hacernos la pregunta de ¿por qué medios? Por medios cognitivos. Entonces, si es solamente por la razón, habrá unas escuelas que son las racionalistas. Si es por el uso de los sentidos, entonces el empirismo será el que se encargue de decir cómo se puede
llegar a estos tipos de conocimiento, ¿no? Y también con referencia al objeto. Si estamos hablando de una realidad interna a uno mismo, entonces eso hace parte del discurso del idealismo, mientras que si la realidad de la que estamos hablando es externa, entonces hace parte de los fundamentos del realismo. Entonces, si nos damos cuenta, existen diferentes perspectivas acerca del conocimiento dentro de la misma filosofía. Estas son unas preguntas que nos pueden servir para orientarnos dentro del conocimiento o dentro del desarrollo de los problemas epistemológicos. ¿Qué es eso del conocimiento? ¿Qué se puede conocer con certeza? ¿Cuáles son las condiciones, posibilidades, alcances y límites del conocimiento humano? ¿En qué se fundamenta el conocimiento? ¿Qué papel cumple la experiencia y la razón en el conocimiento? ¿Qué es eso del pensamiento? ¿Qué es la percepción? ¿Cuál es el origen de las ideas? Todas estas preguntas nos permiten ir identificando acerca del conocimiento que nosotros dentro de la academia, dentro de la universidad, empezamos a establecer como requisitos necesarios para poder graduarnos de una profesión. No sé si se han puesto a pensar en algún momento en que nosotros tomamos las discusiones del conocimiento, de las disciplinas, a partir de lo que ya está dicho. Pero la discusión de cómo llegaron a decir eso que se dijo, muchas veces no las abordamos. Y eso es lo que quiere la epistemología. La epistemología dice, vamos a remover los cimientos, vamos a ver qué es lo que hay ahí. Pensemos, siempre digo lo siguiente. Me enseñaron, no lo sabía, que para construir lo primero que uno hace es covar, ¿verdad? Uno hace el hueco donde va a poner la zapata. La zapata no se ve. Nadie puede decir de una casa, ve qué bonita zapata tiene. Pero es lo fundamental para poder erigir todo el edificio, construir toda la casa. La epistemología es eso. ¿Cómo se conoce desde mi disciplina? No son los mismos métodos que utilizamos, por ejemplo, para estudiar las comunidades humanas que para estudiar el coronavirus. No es lo mismo que nosotros, los métodos, los elementos que utilizamos para estudiar la mente que para estudiar los huesos. No es lo mismo. Entonces, por eso es importante que identifiquemos. Y a la hora que nosotros identifiquemos, entonces podemos tener una experiencia investigativa mucho más rica. Por ello, es importante que la actitud del estudiante se vea reflejada en lo que produce. ¿Por qué me refiero a la actitud del estudiante? Más adelante veremos a profundidad este tema de la caverna de Platón. Pero en la caverna de Platón, él nos explica que estos personajes que se encuentran aquí, en la caverna, estos están atados y solamente pueden ver hacia la pared. Y solamente pueden ver lo que se refleja en la pared, las sombras. Entonces, ellos asumen que la sombra es la realidad. Y resulta que esta sombra se va adecuando. Pasa el tiempo y se convierte ya en la realidad. Y todo el que esté en contra de que eso es una sombra, entonces tendrán que eliminarlo o no prestarle atención. Si hacemos el símil, hoy en día tenemos la televisión, el computador, las redes sociales, tenemos una gran cantidad de información que no es conocimiento. La información se diferencia del conocimiento porque la información son datos que pueden ser o no relevantes.
Pero el conocimiento es la conciencia que yo tengo de cómo esta información se entrelaza con esta información para yo poder sacar una conclusión, para yo poder entender el mundo. Que me digan a mí que X famoso se besó con X famosa, es una información. Ahora, puede que yo saque algún tipo de inferencias de ahí, pero no me va a ayudar a entender el mundo. A menos que yo haga algún otro tipo de trabajo donde las variables no sean simplemente el hecho del beso, sino que yo puedo estar estudiando el comportamiento de los famosos. Esa es otra cosa. Pero lo importante es que el conocimiento parte de la conciencia del individuo. Yo como profesor no puedo abrir la cabeza y depositar, no puedo hacer eso. Por eso, y dentro de la filosofía, de las cosas más importantes es que salga el gusto por la investigación. Por la investigación porque los datos, la información está ahí. Por eso, si bien en la caverna se estaba mirando hacia la pared, muy probablemente en las universidades podemos estar mirando simplemente hacia el tablero o hacia el videobin. No podemos quedarnos con la explicación del docente. Es bueno, es necesario que el estudiante diga, profesor, tengo una postura diferente basándome en esto, esto y esto. Y que se armen discusiones académicas dentro de las aulas de clase. Porque es que en las aulas de clase no estamos para adoctrinar. En el aula de clases necesitamos pensamiento crítico, pensamiento sistémico, donde todo se conecte con todo. Y por eso a veces es un poco desconcertante cuando encontramos profesionales que dicen, pero es que si yo estoy estudiando tal cosa con los números, ¿por qué necesito la filosofía? Un momento, por favor. Es que el ser humano es una pluralidad. El ser humano es una pluralidad de conocimientos, es una pluralidad y al ser plural necesita todos esos conocimientos para ser integral. Y se necesita también para ser íntegro, ¿no? La integridad tiene que ver con el aspecto moral y el aspecto moral es un aspecto filosófico. Por eso, ¿qué necesitamos dentro de la investigación, muchachos? Creatividad, pero también necesitamos ética, pero también necesitamos fundamentos. Esa es como la triada que necesitamos para poder investigar en nuestras disciplinas. Partir de lo que podemos consultar, de las bases de datos, de los datos reales, de la información confiable, para poder entender el mundo y para poder dar soluciones a problemáticas.